Mira que casi no tenemos información de lo de la... Bueno, ahorita que mandaste para lo de los hábitos, a mí todo lo que me parece vacío cada vez que lo hace. O sea, tú un día y el otro día aparece en blanco otra vez. Ah, porque como es un formulario en línea. No lo puedes enviar. Tienes que irlo llenando sin enviar. Claro. Entonces, mucho más. Sí. Porque llenas un día y lo envías. Llenas el segundo día y lo envías. No, llénalo cuando llegue. Eso, correcto. Así es. ¿Cuál? Ah, El de los hábitos. No, yo también lo tengo ahí abierto. Eso es lo que yo siempre digo. Que si tú llenas un día y lo envías, pues va a ser como si hicieras 21 formularios. Sí, correcto. Entonces debes tenerlo abierto hasta que llegues al día antes. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes? Un minuto de silencio. Sí, oye, que estaba muerta. Toca cuidarlo. Yo la estaba cuidando. Tengo como 50 plantas y todas están así felices. Y esa se murió. Pero se secó, así llegué y tenía todas las hojas caídas. Yo dije, qué manera. ¿No verás que hay mucha agua también? Sol. Estaba dando la ventana. Ah. Como un día sí, un día no, un día sí, un día no. Nunca me había pasado que una planta me muriera en 8 días. ¿No? De pronto, pero es que la idea es que ya también la cambien de sitio, no es que la den ahí eternamente en ese vaso. Yo les dije, los invité a que compraran una matera gigante o la tierra. La tierra abonada, todo el show, hacer la cuestión. Aún lo puedes hacer. Yo te traigo semillas y las pones desde cero. ¿Difícil tarea también? No, va a ser más, así como yo, no, yo creo que será eso que debo trabajar, así es. Bien, vamos a iniciar. Espero que se hayan empapado un poco más sobre los chakras. Hoy vamos a tratar de hacer 4 chakras porque el tiempo es corto y para que la última clase podamos dedicarla a trabajo de experiencias con respecto a los chakras. Entonces la idea es que esta y la siguiente clase ya deberíamos estar cubriendo todos los chakras. Y son 7, apenas vamos en el primero. Entonces voy a tratar de ser así muy puntual en esta primera hora para adelantar lo más que podamos y vemos si dejamos un poquito de tiempo al final y hacemos alguna socialización. Bien. De mano. Saludos de Krish. Saludos. Retribúyele los saludos. Dale respuesta. ¿Te acuerdas que la primera clase de música que no sabía si era recibir eso?
Dios. Bien. ¿Quién llegó? ¿Cómo estás, Joana? Recién estamos arrancando. Bueno, esperen que voy a dar... voy a tratar de iniciar una llamada y un video por WhatsApp para unos niños de esta clase. Me pidieron el favor, entonces tratar de complacerlos a veces es difícil. Entonces vamos a ver si pongo la del video para que ellos reciban la clase en que no pueden estar. Bien, entonces, mientras tanto, por favor, vayan leyendo esto, que creo que fueron cosas que no alcancé a mencionar y que ya las voy a mencionar para poder abordar los demás chakras. Y por favor, tratemos, lo que hoy vamos a ver va a ser muy puntual para que ustedes tomen nota. Son cosas que de alguna manera después van a tener desarrollo. Por ejemplo, a nivel, como hablé en algún momento sobre el sistema endocrino, y por ejemplo aspectos como los carmendrillas y los gyanendrillas se van a ver más a profundidad en el siguiente módulo de Ayurveda. Entonces van a ver cosas que simplemente yo las mencione como esto, pero que vamos a posteriormente ampliarlas un poco más. Entonces tratemos de ser puntuales para que ustedes tomen nota y después puedan tener la claridad de tener esa relación de la información, porque básicamente, como les dije desde el inicio, desde los elementales vamos a ver cómo se permea durante toda la formación esa información. Entonces lo mismo, los chakras van a tener una información que se permea, información en diferentes aspectos. Recuerden que dicen que la sabiduría es la capacidad de relacionar todo con todo. Entonces de eso se trata, de generar espacios donde ustedes puedan ir vinculando cosas. Si ustedes ven esos pocos de videos que hay en cada, inclusive en cada módulo de trabajos y en cada capítulo, pues van a ver una cantidad de videitos que están allí para ustedes para complementar. La idea de eso también es abrir un espacio para que ustedes se hagan preguntas, se hagan inquietudes con respecto a estos temas y podamos ampliarlos un poco más. No que sea solamente un soltar información y ya. La idea, recuerden, que es que ustedes tengan un impacto toda esa información y que relacionemos, por ejemplo, con aspectos muy puntuales, porque a veces queda como la idea, inclusive de los chakras, como algo que no está tan cercano a nosotros, entonces lo vemos como un tema muy esotérico. Entonces vemos el yoga o la práctica del yoga, de pronto no le sumamos aspectos cuando son totalmente importantes saber y reconocer el tema de los chakras. Listo. No me haga bulla en el clase, ¿eh? Gracias, excelente. Listo, ahí estamos. ¿Me escuchas bien? Nuestra conexión real. ¿Escuchan bien? No, se silenció.
Se silenció tu micrófono, yo voy a silenciar el mío. Eso, ahí está bien, bájale. Ok, aquí vamos. Bien, entonces, bueno, esto creo que fueran algunos elementos de los cuales caí en cuenta que de pronto no mencioné. En algún momento mencionamos la energía Kundalini, que tiene que ver con el aspecto de la conciencia como energía. Digamos que en esa dimensión del alma sería simplemente un atributo del alma en el estado de conciencia, pero está representado como una serpiente que habita el primer chakra. O sea que cuando hablamos del primer chakra, por eso es tan importante hablar de esa encarnación o esa forma en que asumimos este cuerpo como almas, porque es a partir de esa óptima idea o entendimiento de lo que soy, tanto como forma como por esencia, que yo voy a ir desarrollando esta energía de conciencia o energía Kundalini, que al despertarla asciende por el Sushumna y va rompiendo los diferentes sellos que se traducen como las diferentes aperturas que permiten que la energía fluya adecuadamente a cada uno de los centros energéticos. Cada uno de los chakras también está asociado a un planeta, entonces está asociado con el planeta Saturno. Es interesante estudiar la astrología. Yo en algún momento tuve la oportunidad de estudiar psicoastrología, pero hay otra visión de la astrología védica que también, digamos, a veces tiene diferencias, pero las esencias son lo mismo. Y lo más importante de los planetas, como los planetas también nos están dando, o sea, todo todo, absolutamente todo tiene una importancia, todo tiene un significado, todo tiene un porqué de existir. Entonces los planetas son símbolos, son representaciones arquetípicas de las diferentes energías, también de la manifestación cósmica. Entonces cada uno nos da información. Entonces cuando de pronto si conocemos sobre la energía de Saturno, vamos a entender también que rige en ese primer chakra. Esto es una de las, digamos, principales hormonas que segrega las suprarrenales, y los glucocorticoides y lo que conoce como DEA, es más largo que dehidroepiandrosterona, que tiene que ver con varias cosas, entre ellas con el rejuvenecimiento. O sea, que de alguna manera el cómo entendamos y cómo comprendemos este primer emplazamiento que representa la forma, el primer chakra, también va a permitir que de manera energética active funciones orgánicas, como son ese sistema de hormonas, que se va a ver reflejado de manera orgánica en nuestro cuerpo a través de diferentes acciones. DEA es de dehidroepiandrosterona. Eso es DEA. Correcto. También me olvidó mencionar que ese primer chakra gobierna el sistema excretor. Geográficamente sabemos que también tiene que ver con la energía misma cercana a lo que es el ano como tal. También hay que entender que cuando hablamos de la energía, la energía del primer chakra, digamos que como es hacia abajo, sería pensando que influencia, digamos, la acción en la materia, en la madre tierra. Entonces, de alguna manera pensaríamos que es ascendente. Los dos primeros chakras tienen esa acción que va hacia la tierra, porque tiene que ver precisamente con el emplazamiento en la forma. Pero vamos a darnos cuenta también que allí mismo, cuando hablamos de conciencia o de Kundalini, aunque habite allí mismo, la Kundalini es una serpiente que serpentea y asciende. O sea que, digamos que podrían verse como las dos acciones en ese mismo chakra, una energía que tiene que ver con la función misma del chakra en cuanto a su potencialidad energética y accionar, que va hacia abajo en conexión con el emplazamiento,
pero que también tiene que ver con energía de manifestación de lo que yo soy como conciencia, que es la Kundalini, y que tiene que ascender para conectarse con chakras superiores. También está relacionada con el sentido de la percepción, ¿sí? Y está vinculada, esto lo vamos a ver más adelante en Ayurveda, el concepto a nivel del complejo mental, pero aquí nos vamos a referir como Gyanendriyas en relación a Gyana. Gyana significa conocimiento y Driya, pues sentido o órgano del conocimiento. Entonces, hay 5 órganos del conocimiento y hay 5 órganos de la acción. O sea que era cuando yo estaba mencionando que hay una información que entra, ¿cierto? Para ser procesada mente, después inteligencia, y de ahí se devuelve. Entonces, entra una información que sería esta, la que es a través del sentido de la percepción y que es a través del órgano del olfato. Y hay una acción, ¿cierto? Por eso esto significa karmendriya, viene de karma, el sentido del karma o sentido de la acción. Entonces, en acción, pues sería el sistema excretor y concretamente el ano, que sería la salida de información, digámoslo así. El periodo, ya eso sí lo había mencionado, pues el periodo máximo de duración. Tomen en cuenta y no se vayan a confundir porque en el documento que está ahí de visión sobre los 7 chakras, hace una relación de la evolución, que es diferente, ¿vale? Aquí estamos del periodo máximo de duración, de alguna manera vinculado al desarrollo de la soma, del cuerpo, del órgano, como tal. Entonces digamos que en evolución, de los 0 a los 7 años, es que se forma esa primera estructura relacionada con el primer chakra. Y a nivel evolutivo, que tiene más que ver con el inconsciente colectivo y un poco con la mente, ya ahí estamos hablando de que son más cortos los periodos. Entonces ahí va a hablar, por ejemplo, creo que el primer periodo evolutivo son los primeros 12 meses, si no estoy mal. Bueno, esto era información muy puntual, ya la tienen ahí consignada. Como les digo, es muy, muy importante porque de esto desencadena muchas cosas. Por ejemplo, saber qué información tiene Saturno, qué es las funciones que tiene esta hormona, los glucocorticoides, cuáles son las funciones de las glándulas salivares y las glándulas sudoríparas, cómo funcionan, porque de acuerdo a esa funcionalidad también vamos a encontrar una relación estrecha y directa con aspectos de nuestra naturaleza mental. Bueno, Saturno es muchas cosas, pero recuerden que es uno de los planetas más grandes. Él y Júpiter son uno de los planetas, entonces tienen una importancia de grandeza por su tamaño y por su función. Entonces también se le llama el maestro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de maestro a veces pensamos que es solamente la bondad del aprendizaje, pero como vemos en términos materiales también, el gran aprendizaje en esta época es a través del sufrimiento. Entonces muchas veces cuando hablamos inclusive de la 7ª, 8ª casa, estamos hablando de lo que Jung hablaba acerca de la sombra. Entonces todo lo que sea nuestra sombra, todo lo que sea nuestra oscuridad, todo lo que son patrones que hemos recogido, información, arquetipos que hemos recogido del transgeneracional, lo tenemos ahí como un lastre y muchas veces genera mucho sufrimiento de acuerdo a cómo eso esté vinculado. Entonces eso va a estar representado. Entonces Saturno muchas veces está vinculado como a ciertos aspectos que implican dolor, porque implica ver nuestra oscuridad. Y entonces la oscuridad no es solo verla, sino reconocerla, aceptarla y transformarla. Pero a veces nos quedamos en esa tarea, ¿no? Porque nos da miedo, de hecho, y entonces ante la oscuridad sucumbimos, ante el miedo,
y en el miedo en sentido de separación me puedo quedar estancado, que sería tamas. Entonces cuando yo quedo estancado es como el agua estancada, que si se queda quieta también se empieza a descomponer y a podrir. Entonces, ¿cómo nos podrimos? Pues empieza a haber una descomposición social, una descomposición humana, que es lo que pasa cuando nos quedamos muy rígidos en los sistemas. Vemos cómo en la actualidad cada cosa se va planteando precisamente cambio y transformación, y ante ese cambio y transformación siempre hay adaptación, porque si nos quedamos, pues no vamos a permitir seguir ese ciclo. Entonces, si no estamos en ese ciclo, pues es como ir al contrario, o sea que si vamos en razón del ciclo es como ir en razón de la vida, y si vamos en contra es como la muerte, como transformación, para que nuevamente tal vez tenga una oportunidad de estar de otra manera, con otra información, pero que tal vez me sea más fácil yo recibir toda esa información que estoy recibiendo. Bueno, entonces vamos a dejar aquí este primer chakra, pues para pasar a los siguientes chakras. Porque la idea de hoy es que logremos cubrir al menos 4 chakras, ya que se hace necesario. Entonces voy a tratar de ser muy puntual en la información, como les digo, y después tal vez vamos a tener más espacio de socializar más la información. Bien. Bueno. Entonces empiecen a relacionar. Ay, ¿qué le pasó a esto? Decía que se puso Ya. Y no me di cuenta que horas pasan. Bien, entonces, listo. Dios. Bueno, entonces pasamos al segundo chakra. Y el segundo chakra, pues ya, yo creo que ustedes tienen que empezar a hacer un ejercicio, y es, por ejemplo, en la gama cromática nos encontramos con que el arco iris se produce, por ejemplo, a través de un prisma. Y prácticamente desde el espacio vacío, desde la nada, desde lo transparente, se produce ese prisma o da esa posibilidad y lanza la gama cromática. Entonces en la gama cromática encontramos que hay una coherencia en colores. Entonces esos colores obedecen en orden a veces creo que hay que llevar como al tratamiento psicológico este televisor, a veces funciona, a veces no, entra como en estados. Qué vaina, ¿no? ¡Hala, qué vaina! Vamos a pasarlo al otro lado. Ya. Bien, ¿qué ven ustedes con los temas técnicos? Vamos a ver. Bien, entonces les decía, ¿no? Entonces si el primero asumimos que es el rojo, en la gama cromática después del rojo, ¿qué sigue? Perfecto, tienen un 10. Entonces,
Miren que es muy importante, ¿no? Hemos hablado, yo he mencionado los colores, pero cada color tiene una simbología, una representación también. Entonces, el color naranja tiene también una información codificada ahí, que tal vez vamos a ver más en detalle cuando veamos el tema de radiestesia, para mirar el tema de las imágenes estas que vimos ahí en el módulo, sobre la simbología que tiene y la relación con los números. Okay. Swadhisthana. Swadhisthana, que hace referencia a dulzura. Está ubicada en la zona púbica, tiene que ver, pues, digamos que geográficamente la ubicamos en relación con las gónadas, el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Esa sería la ubicación concreta. Tiene que ver con un principio que es creación. Entonces, yo hablé en algún momento de esto de creación, y aquí la creación también vinculada al proceso, obviamente, de fecundación. Pero recordemos que ahí está el asiento de las emociones, que también a su vez está relacionada con el segundo elemento, que sería el elemento agua. Entonces, digamos que ahí también nace lo que llamamos la estructura de la sociedad, que es la familia, porque es la creación o la fecundación la que permite tener esa noción de familia. La información de familia es cuando también vemos el transgeneracional. La familia significa el inconsciente colectivo. La familia también significa campos de información, campos que permiten que esté conectado. Por ejemplo, si miramos esta estructura del cuerpo, esto es una familia de más de 5 billones de células, ¿cierto? Que están en familia, están sincronizadas para hacer posible esta estructura. La función interna es autoconfianza y bienestar. Entonces, el primero y el segundo chakra de alguna manera inclusive van a estar vinculados a nivel funcional de hormonas, porque parte de lo que segrega ciertas hormonas en las suprarrenales van a afectar, por ejemplo, la testosterona o las hormonas en relación a la función reproductiva tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, de alguna manera, el primero y segundo chakra están estrechamente vinculados, ¿no? Porque es también desde la forma que yo recibo un cuerpo biológico que me va a permitir una sensibilidad para que esto también sea posible, a través de una respuesta biológica, a través de un cerebro reptiliano, donde yo obedezco a una supervivencia. Esa supervivencia también es mantenerse en el tiempo. Entonces yo no me puedo mantener en el tiempo y en el espacio porque soy finito. Entonces la forma de permanecer yo es a través de la línea familiar. Así yo me extiendo, así yo voy a poder permanecer en el tiempo. Eso lo entendemos mucho más en los linajes, en la antigüedad, ¿cierto? Donde prácticamente, inclusive todo lo que conocemos como las monarquías, tienen claridad en eso, de cómo se preserva es básicamente el espíritu de eso que somos como familia. Bien, vamos a hablar de cómo allí se empieza a localizar uno de los principales en la medicina tradicional china, son conocidos como Tantien, que básicamente ellos tienen 3, que vendría siendo este en el segundo chakra, chakra corazón y chakra superior, donde se destacan, digámoslo así. Y estos estarían estrechamente vinculados con diferentes chakras de nuestro cuerpo. Pero ahí también está vinculado con algo que se llama el hara.
De hecho hay una tradición, una de las prácticas antiguas también de honor era el harakiri, que era atravesar la centro de energía chakra, porque ahí se le acaba la vida vital. Entonces, con eso es una forma de autoeliminarse a través de un proceso de aceptación, digamos, de dignidad dentro de una cultura o dentro de una tradición, o dentro de esa tradición en particular. Si vamos a hacer la relación que hay a partir de este segundo chakra, entonces, si tenemos el Sushumna aquí, el chakra primero hacia abajo, entonces el segundo punto o el segundo chakra, estamos hablando de que tiene un vórtice anterior y estamos diciendo que también tiene un vórtice posterior, o sea que este sería el anterior y este sería el posterior, ¿cierto? Que también a su vez tiene un poco que ver con función en cuanto a esa función interna o esa función, perdón, externa e interna, viéndola así. Entonces, la parte anterior sería a nivel de las gónadas, está relacionado en la parte anterior, y la parte posterior estaría en el inicio del coxis. Bueno, acá nos dice concretamente si terminación, vértebra sacra por detrás. Entonces ya mencioné que dentro de la presión, perdón, esto es en la tradición japonesa, ¿no? Y cuando hablé de los tantien, es en la medicina tradicional china. Que es el centro energético inferior, tantien. Esto en la medicina tradicional china. Bien. Hay una relación también directa con las glándulas adrenales, con los riñones, y obviamente con todo lo que es la función reproductiva, no solo estrictamente con los órganos como serían las gónadas o los testículos o los ovarios, sino en general toda la función reproductiva. Por eso actúan los campos de reproducción, creatividad, sexualidad. Es un depósito de energía también como tal, todos los centros de energía son depósitos de energía, pero digamos que hay unos que son más superiores o tienen mayor, digamos, capacidad de almacenar información, no solo energía, sino información. El planeta sería Marte. Marte tiene una particularidad, de hecho cuando se presenta en la carta astral, y tiene que ver con la guerra. Pero Marte, digamos que con la guerra con el lado negativo sería, porque el lado positivo de Marte es la acción. Entonces miren que la acción es desde esta fecundación, ¿no? Cómo pone en marcha, y si miramos en numerología, el 1 es la unidad, como 1, como creación, y el 2 es la dualidad. Entonces el 2 es la unión del 1 más el 1, ¿cierto? Que a la vez es un ser con otro ser que se suman. Y con una fecundación aparece el 3, ¿cierto? Que el 3 es tan importante, si lo miramos en el método de Tesla, porque el 3 traduce también el inicio de la familia, que es, digamos, la célula de la sociedad. Entonces, de alguna manera, a nivel de estructura, el 3 tiene una importancia, al igual que el 6 y el 9. Ya mencioné que el elemento es el agua. Entonces recordemos que el agua directamente está relacionada con el elemento agua, con las emociones. Entonces las emociones pues también van a estar vinculadas directamente con lo que es la familia. O sea que parte de lo que se concibe como familia es una construcción que viene de la emoción o de las emociones. De hecho, cuando hablamos de una idea de familia, siempre hablamos y relacionamos de familia como amor, no como simplemente una sociedad o una empresa.
que puede estar un poco ajena, ¿cierto? A las emociones, ¿no? Directamente, cuando hablamos de qué es lo que hace un vínculo familiar, pues son las emociones, van a ser esas emociones fuertes que permiten que haya un arraigo y que haya también una identidad como tal. Y que esas emociones también son las que dan posibilidad de algo, porque el 3 es de alguna manera un inicio, y ese inicio solo es posible, según Bert Hellinger, es que por eso yo tengo que tener papá y mamá como arquetipos en el corazón, porque es este 1 más 1 que hace que haya esta integración, o sea que el propósito de vida y el éxito de este 3 solo es posible en la integración de estos dos. Por eso gran parte de nuestras dificultades muchas veces están arraigadas a la figura materna o paterna. Porque si eso no está arreglado, pues estamos como con una pata coja, ¿cierto? Gran parte de las estructuras y los arquetipos que creamos como información transgeneracional vienen de papá y mamá y están ligadas estrictamente con la emoción. Entonces, de alguna manera, el primer chakra es una estructura netamente conectada a la forma, y en el segundo chakra ya es una estructura creada a partir de la emoción. Esto también está relacionado porque la pasión o la fecundación está relacionada con la pasión. Entonces recuerden que hay una pasión en acción. Cuando decimos que somos apasionados, entonces esto inmediatamente lo vamos a trasladar al tercer chakra, que es la fuerza de voluntad, pero surge desde una emoción. Inclusive, nada es posible sin una emoción. Por eso la fuerza principal de todo lo que es el amor. Y cuando hablamos de manutención, solo se puede mantener desde el amor. Si no hay amor en estas 5 billones de células entre ellas, este cuerpo no estaría unido, estaría en separación o en fragmentación. Entonces, lo que hace posible la unidad, la unión, es el amor como emoción. Y esa emoción permite una acción desde la pasión, que es la que desencadena también otra creación. O sea que si el uno tiene un universo creado y el otro uno tiene otro universo creado, a partir de estos crean el tercer universo en fecundación, que va a ser otro universo de creación a partir de esta pasión que surge de la emoción. Parece un trabalenguas, pero no lo es. La semilla, como dice ahí, o el Villa Mantra, es BAM, 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 con B. El tema de los colores, por ejemplo, va a ser importante también porque a través de cromoterapia nosotros podemos tratar un centro energético plexado o afectado a partir de los colores. Entonces, si yo estoy de baja nota en lo emocional, en esta parte creativa inclusive, de creación, entonces yo puedo reforzar o darle fuerza a mi segundo chakra usando prendas de color naranja, dándome duchas de color naranja, que ahora eso está un poco más de moda. Antes era como raro decir que uno se iba a tener un baño con color naranja. Ahora hoy hacen duchas con colores, entonces es más fácil que la gente lo entienda. Pero eso obedece a luz. Recuerden que nosotros tenemos una dimensión de entendimiento muy sesgada a la forma, o sea, ver para creer. Nosotros tenemos que ver las cosas y pensamos que lo único que tiene realidad es esto. Pero cuando miramos en el viaje del yoga nos vamos a dar cuenta de que siempre nos está llevando a la esencia, porque aún en la esencia de todo, de lo más material de lo material, esa materia no puede existir sin un algo pensante, sintiente. Entonces siempre todo va a estar reducido a ver allá, lo que es sutil, lo que mueve todo. Inclusive lo más material de lo material, cuando hablamos de los sistemas monetarios, los sistemas financieros, todo lo que mueve el mundo materialmente es un apasionamiento. Y ese apasionamiento surge de una emoción porque hay motivación a algo.
Yo quiero ser mejor porque tengo una motivación a algo que puede ser desde la familia o puede ser desde el individuo, pero tengo una motivación y esa motivación me lleva a mí a hacer. Pero esa motivación, si lo miramos en raíz, siempre va a tener con emoción. Por eso mencionaba la otra vez que esta parte es muy importante de estudiar los 2 primeros chakras, porque gran parte de nuestras dificultades se van a ver arraigadas del sistema de creencias. Afectan nuestra mente, la raíz está en nuestro pensamiento, pero la raíz más íntima está en esto, en una emoción que fue vinculada a la familia. Entonces ahí es donde vamos siempre. Entonces por eso es importante que nosotros nos estemos aterrizando de qué pasó desde nuestra infancia, qué información he tenido, qué información he recibido, porque a partir de allí yo puedo evolucionar. Evoluciono cuando cambio, cuando transmuto, cuando permito, doy el paso al cambio. En estancamiento nunca cambiamos y nunca transformamos. Rápidamente. Vamos a ver algunos, y lo dejo como tarea nuevamente para que ustedes lo estudien un poquito, y serían algunas funciones hormonales. Entonces, por ejemplo, ¿qué hormona ustedes creen que sería importante en este caso? Si estamos hablando de, bueno, algo también que aquí no lo he mencionado y que tiene que ver con el placer. Aquí es donde es bueno, los invito a conocer un poco a Freud, la teoría, ¿no? Porque obviamente si vamos a tratar de seguir un modelo de pensamiento, obviamente el yoga está más vinculado al modelo de pensamiento de Jung, que es evolución del pensamiento de Freud. Pero Freud nos da información interesante y más concretamente lo que es el placer, esa necesidad de placer, esa necesidad de satisfacción que muchas veces la vemos en 2 sentidos complacida. Una en lo sexual y otra en la comida. Pero las 2 vienen de un componente emocional. Porque esto tiene fuerza y esto tiene mayor fuerza por una vinculación desde la emoción. O sea, yo me muevo en un contexto sexual. Miren que los grandes desórdenes sexuales que muchas veces se tienen provienen de desórdenes emocionales vinculados a la familia. Entonces, por ejemplo, la ausencia de padre, la ausencia de madre va a generar grandes afectaciones en nuestra identidad sexual y eso a su vez se va a ver reflejado en desarmonías. Muchas veces nosotros las desarmonías las vemos manifestadas a través de la comida, por ejemplo. Y la comida manifiesta mucho más el vínculo en relación, digamos, con la emoción del amor. O sea, comemos porque es la forma en que también podemos amarnos o querernos. De hecho, muchas veces dicen que cuando nos sentimos mal en el amor, comemos un chocolate o comemos algo y nos va a hacer sentir mejor. Porque de alguna manera el símbolo de comida no es solamente por comer, ¿sí? Tengan en cuenta que el primer momento en que llegamos nosotros como individuo, ¿cierto? Nosotros en la barriga recibíamos mucha información de amor, pero en la medida en que salimos, ¿cierto? Nos conectamos directamente con la forma. Uno de los primeros elementos importantes de vínculo del amor, de la fuerza del amor, está en la comida, que es cuando recibamos la teta de la mama, ¿cierto? Cuando recibimos esa primera leche, eso es como toda la información de amor. Entonces, indiscutiblemente, esa comida va a estar vinculada con el amor. Y toda mi sexualidad también va a estar vinculada con el amor. Entonces, yo mencioné, por ejemplo, glándulas y funciones glandulares. Entonces, una de las hormonas, correcto, todas ellas. Hay otras que hasta se me olvida cómo
como los gestógenos. Gestágenos, perdón. Que estos también son llamados así, pero serían, porque provienen de la función de gestar o engendrar, y que tiene que ver con la progesterona, y a su vez con los andrógenos. Entonces, es muy bueno poder tener información de cómo es que esto está vinculado, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, en la testosterona está estrictamente vinculada a nuestra función sexual, ¿no? O reproductora. Y básicamente, por ejemplo, hay funciones, por ejemplo, en el hombre, vinculadas a su capacidad física en relación con esta hormona, inclusive a nivel de funcionales somáticas del cuerpo. Lo mismo las producidas en el caso femenino, también hay una cantidad de hormonas que van a estar no solamente vinculadas solamente al sistema reproductor, sino a funciones del cuerpo. Por eso cuando se habla de ese momento que les llega a ustedes, el periodo como tal, que le llaman mal llamado, hay tantas formas de decirle, pues no solo van a sentir unos cambios físicos, ¿cierto? Por desprendimiento de un tejido y todo eso, sino que van a sentir una cantidad de sensaciones y emociones también, o sea, su psiquis se afecta, porque no es solamente una psiquis afectada por aspectos energéticos, sino que hay unas glándulas que están segregando y que van a afectar esa función anímica de la persona. Y física también, porque el otro día hablábamos de eso, y resulta que una semana antes del periodo, la mujer tenemos más elevada la testosterona. Correcto. Entonces, por ejemplo, a nivel deportivo es el mejor momento para entrenar fuerza. Entonces, incluso, por ejemplo, si tienen entrenadores personalizados, un entrenador debería saber eso, porque es el momento en el que más carga te debe colocar. O es el momento en que como deportista más se le exige. A diferencia pues, de la semana que ya está como así, ya no queremos nada. Es bien interesante eso. Digamos que en la parte anterior estaría más vinculado un poco con la parte sexual, nuestra capacidad de función también a través de esa sexualidad y de esa emocionalidad. Y en esa función interna estaría más vinculado con el aspecto de confianza, de comprensión, de cariño y de lo que llamamos también creación, más como vinculado a unos aspectos del ser y de la individualidad. Entonces es el centro de cambio de la creatividad, del impulso de energía sexual y de los placeres. También está vinculada con la idea de nuestras relaciones sociales, porque la familia no solo es una vinculación parental, sino que también es un vínculo social. Vamos a hablar de la frecuencia. Bueno, acá recuerden que también están los estrógenos, ¿no? Digamos que la frecuencia de ese centro es 294 Hz. Recuerden que esto va a ser una información vital por vibración, pero también recuerden que hay otra información a nivel vibracional, que serían los solfegios, que va a dar una frecuencia a través de la cual se puede llegar a equilibrar este centro energético. O sea, esta es la frecuencia, digamos, en la que resuena originalmente ese centro de energía, y hay otras frecuencias que son compatibles con esa frecuencia, que son las dadas por los tonos solfegio. La duración, cuando hablamos de duración, entonces sería de los 8 a los 14. Miren que esto se relaciona
curiosamente, bueno, nada es curiosidad, todo tiene causa y efecto. Miren que cuando hablamos después de los 7 años, estamos diciendo que pasamos por la crisis de identidad o lo que llamamos adolescencia, que está marcada precisamente porque aquí es donde afianzamos nuestra identidad más marcada desde el género, ¿no? Desde lo sexual, un poco. Sí. Cuando hablas de duración, es como esa etapa en donde se desarrolla este centro energético. Correcto. Sí. La nota musical es re. Ahí nos está hablando de regeneración, de reproducción, de sexo, de creación, de inmunidad. Está representada, como ven, por 6 pétalos. Entonces recuerden que son 6 pétalos, serían 6 canales por su envergadura grandes que tienen la capacidad de irrigar a otras zonas del cuerpo, vinculadas también con ese espacio. Entonces miren que nosotros tenemos por ahí cerca no solo los miembros inferiores, sino, por ejemplo, acá tenemos unos nodos linfáticos que también hacen parte de un sistema linfático que tiene como acción precisamente la defensa en el cuerpo. Entonces, de alguna manera, también esa capacidad de protegernos va a estar vinculada con ese centro de energía. Entonces, cuando vamos a hablar del punto específico o punto marma, a este se le puede llamar basti, y es 4 traveses de dedo debajo del ombligo, que lo mencioné como al nivel de las gónadas y más en las mujeres a nivel de los ovarios, ¿cierto? Porque los hombres tenemos un poco los tales colgando. Entonces, digamos que por posición geográfica más lo tendría al nivel de los ovarios, digamos, el punto más específico. Y en la parte posterior, pues estaría Kukundara, que está entre el sacro y la cresta ilíaca. O sea que si esta es nuestra cresta ilíaca en la parte posterior, sería a este nivel. Ya hablamos del elemento que es agua, ¿cierto? ¿Qué me faltó mencionar? Bueno. ¿Preguntas? Tercer chakra. El tercer chakra de entrada ya tiene mayor importancia y lo mencioné en la anterior clase. Muchos dicen que la humanidad no hemos pasado del tercer chakra. Tengan en cuenta que el tercer chakra es elemento fuego. El elemento fuego es transformación y cambio. Entonces gran parte de nuestra dificultad parte de eso, de que nosotros nos quedamos con cosas rígidas. Por eso cuando hablamos de salir de la zona de confort, significa cambio y transformación, y a veces nos queda muy difícil, ¿cierto? Cambiar de trabajo, cambiar de lugar, cambiar de país, cambiar internamente como seres, como hemos entendido hasta ahora, cambiar patrones de comportamiento, cambiar hábitos. Eso nos cuesta, porque tenemos una idea un poco más errónea de lo que es la estabilidad. Pensamos que estabilidad es quedarse quieto en un lugar, y la estabilidad no tiene que ver con eso, ¿cierto? Entonces, el tercer ojo hace referencia a Manipura o germa brillante, plexo solar, a nivel del ombligo, es uno de los principales tantien, es un reservorio de energía. Está vinculado estrechamente fuego digestivo. Hagan de cuenta que la digestión no es posible sin que hayan unas enzimas, ácidos que descompongan todo. Ese ácido tiene cualidad caliente, o sea que es el fuego digestivo. Por eso cuando hablamos de las situaciones de la vida, estamos digiriendo esa situación de la vida. Si yo no la digiero bien, voy a tener desórdenes. Miren que cuando tenemos bioshocks muy fuertes y no podemos procesarlo, vomitamos. Miren que cuando tenemos temas de estrés, o sea, de no saber qué hacer,
se nos presenta la diarrea. Y miren que cuando hay momentos de corte muy fuertes, se va a presentar un corte también en nuestra digestión y se puede presentar, por ejemplo, temas como el estreñimiento. Entonces, la capacidad de digerir no es solamente la digestión de la transformación de una energía que llega, como es en los alimentos, y que vamos a transformar energía para nutrir el cuerpo, sino es una información, porque yo estoy recibiendo información constantemente de afuera y la estoy recibiendo, entonces esa recepción es cómo voy a digerirla, y la digiero a través de mi tercer chakra. Eso a su vez tiene que ver con la fuerza de voluntad o con lo que llamamos autoestima, porque recuerden, si yo no tengo claridad de mi supervivencia, si yo no tengo claridad en mis emociones, yo no tengo la capacidad de hacer, porque no tengo seguridad en mí, no tengo seguridad en mi estructura, no tengo seguridad de mi familia, no tengo seguridad afectiva. Entonces, la fuerza de voluntad parte de la capacidad también que yo tengo de digerir las cosas. Pero esa fuerza o ese fuego, ese Agni está activo si yo tengo una relación en familia de fianza, de confianza, de estabilidad y vinculada con el primer chakra de supervivencia. O sea que los dos primeros chakras inciden uno sobre otro. El primero va a darle información al segundo. El primero y el segundo se suman para darle información al tercero. O sea que si yo de entrada no tengo una relación directa porque ya dejo que me domine el miedo, yo ya entro en fragmentación y de ahí para arriba no pasa mucha cosa buena, sino voy a tener desarmonía, voy a tener desequilibrio. Manipura hace referencia a gema o piedra preciosa, bueno, ya lo había mencionado, fuerza de voluntad, metabolismo y transformación. El color, como ya vemos, es el color amarillo. Entonces el amarillo es un color arquetípico de acción. Por eso si en un restaurante ustedes van a ver de comedero de pollos o algunos chinos pintan de amarillo, porque la idea no es que la gente se quede ahí, sino que se mueva, haga, coma y pico y chao, ¿no? La idea es que se mueva, es un color de acción. Entonces muchas veces cuando en la casa, si lo miramos en vasto, si yo necesito que mi niño esté activado en su mente, yo le voy a pintar la biblioteca de amarillo que permite una activación, porque el amarillo, que está relacionado con el fuego, está relacionado con la acción, ¿cierto? Entonces ya aquí la acción no es la acción del primero y segundo chakra, ya aquí la acción es la acción de la fuerza que tiene la energía, porque recuerden que el fuego es energía. El fuego es el calor que permite que la máquina funcione. Entonces es una energía que es orgánica a la acción. Pero yo no actúo y no acciono si yo no estoy afianzado en mí, o sea, en mi fuerza de voluntad. Por eso es tan importante los dos chakras anteriores, para que me den esa fuerza de voluntad. Una persona que no ha sido criada adecuadamente con una familia tiene carencias en su autoestima. Una persona que no ha sido criada con una estructura de estabilidad y de supervivencia no va a tener esa soltura en la vida porque tiene carencias. Entonces las carencias de los chakras inferiores se van a ver aquí, porque ya aquí es transformación, recibo información para cambiarla, para metabolizarla. Localizado en la espina posterior entre la séptima y la octava vértebra dorsal. Y por delante, pues es la vinculación directa al ombligo. O sea que el punto en la parte anterior sería el ombligo, en la parte posterior sería a nivel de tercera vértebra. Aquí nos vamos a encontrar con el planeta Júpiter, que Júpiter también tiene toda una simbología. El elemento fuego, bueno, la figura geométrica, no hemos hablado de eso, pero
Cada chakra también tiene una figura geométrica. En el caso del fuego, el fuego siempre, este tercer chakra, y sí, el fuego. La representación del fuego es el triángulo. El triángulo es la representación arquetípica también de la estructura de la forma. ¿Por qué? Porque el triángulo representa las dimensiones en las cuales vivimos. Vivimos en una tercera dimensión, ¿cierto? Después de la primera y la segunda. Entonces, de alguna manera, la forma física es posible a través de la tercera dimensión. La cuarta dimensión ya tiene una relación directa con el tiempo. El sonido Villamantra, como está ahí, es Ram, con R, Ram. Es un enorme centro de fuerza energética que bloqueado nos quema en nuestro interior, lo que produce gastritis y úlceras. Confianza de uno mismo, carencia de energía, vinculado a la capacidad de cómo estamos digiriendo lo que está pasando también en nuestra vida. El principio de ascender este chakra tiene que ver con el atravesar el diafragma para ascender y conectarse con el cuarto chakra, que ya es un chakra que está en la mitad, en el punto medio. Miren que todo lo que se busca en este mundo material es el punto medio. El punto medio es la manutención, porque hay una creación de polaridad y una pasión en destrucción, una pasión en la creación y hay un estancamiento en la destrucción. El punto medio es la manutención. El punto medio es el pH al cual logramos para que este cuerpo se mantenga. El punto medio es el pH de la piscina para que sea soportable y entrar en la piscina. El punto medio es no llevar al extremo del frío ni llevar al extremo del calor para disfrutar. El punto medio sería el objetivo del yoga. ¿Cómo logramos un punto medio entre dos puntos de vista, entre dos polaridades? El punto medio es el yin-yang en los dos centros. Esa es la tarea más difícil. Entonces, ese punto medio se logra a través también de esa idea de transformación, cambio y metabolismo. Porque el punto medio significa que todo está cambiando y como todo está cambiando, yo me adapto. La adaptación es lo que permite la evolución. La adaptación sería el punto medio a través del cual yo no me estoy polarizando, sino simplemente me estoy dejando llevar, estoy fluyendo o estoy llegando a un punto en el cual me adapto, me mejoro de acuerdo a las circunstancias y cambios que se me van presentando. Si miramos la obra de Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, el principio de la logoterapia es la resiliencia. Y la resiliencia es simplemente un matiz más de lo que es amor, porque la resiliencia solamente es posible en el estado de amor, porque la resiliencia significa aceptación, rendición y amor. Bien, entonces vamos a hablar de... ¿Qué me falta de información? Esto era información anterior, ¿cierto? Esta información de la anterior. ¿Cuál sería la glándula vinculada a este centro de energía? Ahí dice que el páncreas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el páncreas, no? ¿Sí saben qué hace el páncreas? Insulina, por ejemplo.
¿Y para qué es la insulina, por ejemplo? ¿Saben para qué es la insulina? ¿Y qué es la glicemia? Que a su vez es lo que permite que nuestro cuerpo genere ladrillos necesarios para la estructura y manutención del cuerpo, ¿cierto? Entonces, aquí hay un elemento importante que se traduce como transformación. Esto, recuerden que cuando vimos el elemento fuego, esto es lo más. Recuerden que transformación significa cambio. Esto es lo que hay que entender, que todo el tiempo estamos cambiando. Pero a esto también se le llama combustión. Y ligado a la idea de digestión. Porque a la vez la digestión es la combustión de unos elementos sólidos que a través de esa combustión se van a degradar y se van a poder distinguir y diseminar todos los elementos nutritivos que va a aprovechar el organismo para que esto ocurra, para que el cambio ocurra, para que células que ya están sin alimento vuelvan a alimentarse, para que tengan estructura cada célula de nuestro cuerpo. El Gyanendrija, recuerden que cuando hablamos de Gyana estamos hablando de conocimiento. Estamos hablando de percepción también. Pero aquí es una percepción a través del tercer ojo. Que recuerden que el tercer ojo tiene que ver con la intuición. Y la intuición a la vez va a estar ligada con nuestra capacidad de razonar y de vincularnos al entendimiento de la realidad. Pero hay un sentido más concreto de acción y de Gyanendrija que sería los ojos. O sea, la capacidad de ver. Miren que el ver solo es posible a través de la luz. Si no hay luz, no vemos. O vemos en matices de blanco y negro, ¿cierto? O sea que la luz en su gama cromática es lo que nos permite recrear la realidad. O sea que los fotones son una manifestación de la energía del amor que al manifestarse como color recrea una realidad, recrea una diversidad. Porque la gama de colores es una diversidad de diferentes colores. Entonces cuando el Veda dice que en los detalles está todo, quiere decir que la hormiga es el detalle. Quiere decir que la pincelada de ese hermoso cuadro es del detalle. Si no hubieran muchas pinceladas de diferentes colores en un cuadro, ese cuadro no tendría una belleza, ¿cierto? O sea, lo que hace que esta gran estructura viva es que hay billones de células como unidad pequeña que son un detalle. Por eso el yoga nos recomienda vivir la vida intensamente, viviendo cada detalle. Por eso cuando queremos ser niños nuevamente es querer sorprendernos con una flor, con una salida de sol, que no se nos vuelva costumbre, sino que se nos vuelva y podamos ver que cada sol aparece de manera diferente y nos genera siempre un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo nos permite estar más alegres o más tristes, pero son los matices en detalle de lo que es la existencia y lo que es la experiencia misma. O sea, que la cualidad de ver es la expresión misma, y la expresión misma está en los detalles. Porque si lo miramos solo en contención, estaría solo el blanco o solo el negro.
y en el blanco y en el negro está todo, pero no está esa diversidad que permite esa expresión, ese teatro, ese escenario. Aquí están todos los colores en entropía, acá están todos los colores en expansión, pero es agradable en expresión de vida cuando veo todo en el detalle. O sea, cuando vea la gama cromática en todo ese detalle de la luz o de la oscuridad. Entonces, el ojo sería el sentido del ver. Y el órgano, ese sería el Gyanendriya, o sea, el órgano de la información que entra. Entonces, lo que nos invita el yoga no es a ver solamente el macro, sino ver el micro. Porque cuando miramos el detalle, también le encontramos valor al detalle. Y por eso una hormiga o un zancudo o una cucaracha puede tener tanta importancia para aquel que quiere ver el detalle en la vida. Ahora, el órgano de la acción, si es ver de la información o el Gyanendriya, el Karmendriya o el que da información serían los pies. ¿Por qué los pies? Porque donde yo veo, yo voy, camino, me dirijo, me acciono, ¿cierto? Por eso se llama el órgano de la acción. O sea, yo tengo una información que me muestra. Pero si con la luz yo puedo ver, yo elijo y voy. ¿Y con qué voy? Con los pies. ¿Sí? También es un poco como la frase, hay que ver hacia dónde caminamos, ¿cierto? Es necesario de alguna manera poder ver el camino para decir y tomar una decisión hacia dónde vamos a caminar. Es decir, el desequilibrio de Manipura acarrea problemas digestivos, úlceras, alergias, intoxicaciones, diabetes, hipoglicemia, desórdenes emocionales. Entonces, allí hay una gran información, pero también es un centro de poder. Por eso es el Tantien, es uno de los Tantien más importantes en la medicina china, porque hay una gran cantidad de información vista como energía por elemento fuego, por energía fotolumínica, por energía de acción, de energía como tal. Pero recuerden que esa acción está vinculada con la autoafirmación, con la confianza, o sea, con la confianza de mí mismo, de lo que soy, de lo que me puedo manifestar. ¿Se le descargó el celo? No, se desconectaron. Bien. El vórtice energético anterior de este chakra habla del manejo mental. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero el fuego a nivel orgánico está relacionado precisamente por las funciones hepáticas, que son lo que permite que existan esos ácidos para digerir, ¿cierto? Entonces, a nivel de función pancreática. Pero a nivel de mente sutil, el fuego representa la inteligencia. Y la inteligencia tiene una gran cualidad que es el discernimiento. Y esto es lo que hace que todo cambie. Porque en nuestra capacidad de discernir
ante dos opciones de la polaridad, de la manifestación presentada en polaridad, yo puedo discernir una y otra, entre una y otra. Cuando yo discierno desde la conciencia, a través de la inteligencia, yo voy a cada vez acercarme más a algo verdadero. Y cuando discierno en razón del ego y de una identificación falsa, pues me voy a vincular más al sufrimiento. Sufrimos en gran medida por apego, pero el apego también se crea en la emoción y en el pensamiento. Entonces, es la cualidad del fuego representado en la inteligencia, en nuestra capacidad de discernir que puede ocurrir eso que llamamos cambio y transformación. Porque aquí es donde yo analizo, discierno y digo, hasta ahora me he comportado de esta forma y cambio, decido cambiar. Entonces, miren que no solo es la capacidad de discernir, sino que también voy a tener esa capacidad de decidir. Y decidir tiene que ver precisamente con el hacer, o sea, con la acción. O sea que cuando yo decido, que es ponerme en acción, decido desde esta capacidad que tengo. Entonces, en nuestra visión sutil del elemento fuego del tercer chakra, está vinculada con la inteligencia, con el manejo mental, con las pasiones, porque el elemento fuego también representa la pasión, por algo es acción. Vámonos con frecuencia. Si se me olvida alguna de los ítems, me recuerdan que estamos viendo proceso de evolución, de duración, planeta, elemento, frecuencia, nota. ¿Qué sigue? De los 15 a los 21. Miren que aquí también estamos como un poco en lo que llamamos en la transición, donde ya no solo buscamos una identidad, sino que también estamos estructurando algo que llamamos ego o personalidad, ¿cierto? Y esto también es posible a través de nuestra fuerza de voluntad o autoestima. ¿Sí? En frecuencia estamos en 330 Hz, la frecuencia de este tercer chakra. Estamos en la nota Mi, 330. Representa, como ven allí, 10 pétalos. Y el Villa Mantra es Ram. Ram, con R de R. ¿No han escuchado alguna vez que el respirar de manera completa, adecuada, dispara la capacidad también calórica del cuerpo? Entonces, si activamos el diafragma a través de una respiración completa, también de alguna manera estamos estimulando el tercer chakra, que permite la acción, que permite conectarnos. Por eso a nivel somático, cuando queremos trabajar ese chakra, vamos a trabajar con todo lo que tenga que ver con movimiento. Por eso en latitudes como Latinoamérica, que estamos vinculadas tanto con el movimiento, nosotros también tenemos cierta capacidad, tal vez dramática, pero tenemos la capacidad también de trascender emocionalmente, porque también nos damos la oportunidad de movernos desde la cintura, ¿no? Desde este centro de energía. Cuando lo orbitamos, cuando lo movemos, cuando hacemos flexiones, extensiones, todas las posturas que comprometan este centro de energía, estamos activando. Correcto. Pues sería un estímulo también para el tercer chakra.
todas las respiraciones en las que involucremos de manera activa el diafragma, está haciendo una activación también de nuestro tercer chakra. ¿Sí? Una forma de activarlo en otras tradiciones, es el constante contacto que podamos tener con el arquetipo del Padre a través del sol. Entonces, exponernos al sol no es solo un aspecto de vitamina D, sino también estamos recibiendo energía lumínica, energía pránica, manifestada en fotones, que van a traducirse o que van a manifestarse en el cuerpo en forma de energía, pero que a su vez no solo están dándole energía orgánica al cuerpo, sino le está dando energía a la mente o a esa kundalini como energía primordial de conciencia. Entonces, la estructura y la idea inclusive del Dios masculino en gran parte de las culturas proviene por la visión arquetípica que tiene el sol, de ser el dador, de ser el padre, como lo es la madre en el caso de la madre tierra. Esa visión arquetípica nos permite de alguna manera también tener una noción de la acción, de cómo el padre es proveedor. Y esa idea de alguna manera es la que hemos trasladado por generaciones, donde el padre es el que sostiene o el que provee, y la madre es la que contiene, ¿cierto? Bien, pues su posición ya lo dijimos, ¿cierto? 3 traveses a nivel del borde interno inferior del omóplato. Listo. Bueno. Entonces, miren nuevamente que nos vamos aquí otra vez a la idea del punto medio. Pero veamos desde el color. ¿Ustedes por qué creen que el color verde es el color del amor, por ejemplo? Cuarto chakra. ¿Qué es lo característico del cuarto chakra? Que del cuarto chakra para arriba hay 3 y del cuarto chakra para abajo hay 3. Es el punto medio. Pero ¿qué pasa en el punto medio? Que desde la visión del Veda y de otras culturas ancestrales, ahí es donde habita el alma. Por algo, la máxima expresión de este chakra, pues obviamente es el amor. Recordemos que nos hacen hincapié de una idea del amor incondicional, no esa idea transaccional que tenemos de lo que es el amor, sino en una visión un poco más amplia. Si miramos en la naturaleza, inclusive si vemos Pachamama, ¿qué es lo predominante de Pachamama? El verde, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, el azul, el verde está compuesto por 2 colores primarios, ¿cierto? Que sería el verde, el azul y el amarillo. O sea que el azul, que es quinto chakra, en la creación, donde se crea toda la manifestación, y el amarillo, que es la manifestación misma de la acción, el fuego que transforma todo, se juntan y solo permiten lo que es posible, que es la manutención. O sea, el amor. Desde el amor todo se mantiene. Sin amor todo está en separación. Ubicado entre cuarta y quinta vértebra torácica. Aquí encontramos con una glándula que no hay mucha información y de hecho a veces tenemos información errada en relación concretamente con el timo. Una forma de activación
del timo es precisamente cuando damos golpes, aquí. O sea que va a ser propicio estimular el timo haciendo tapping acá. De hecho, hay una oración en la tradición cristiana, ¿cierto? El yo pecador. Yo prometo ante Dios Todopoderoso. Ajá. Sí, la traducción es intacta y sin golpear. Chistoso que sea como contradictorio, pero el golpe es una estimulación sensitiva orgánica en la forma. Y la traducción nos habla de que el alma es la fuente de todo. O sea, todo para que tenga vida necesita de un alma, como este cuerpo. Sin este alma, este cuerpo no sería más que un cuerpo inerte. Por eso hablamos del alma de un espacio, del alma de un animal, del alma de la tierra, del alma de un planeta, del alma de una esencia floral. Porque el alma significa lo que le da vida, lo que anima a expresarse, anima a ser. Como les decía, muchas veces nosotros estamos llevados a la forma, pero si nosotros vamos a concentrarnos en la forma, tengan en cuenta que toda la forma tiene el significado que tiene en algo que no es de forma. O sea, si ese televisor, si ese computador, si esa cámara, todo lo que vemos en forma tiene un significado y tiene una importancia que es dada por algo que es más allá de la forma. O sea, en la valoración misma de la forma surge en algo que es incomprensible, porque nosotros no podemos determinar, por ejemplo, el pensamiento, no lo podemos manifestar como forma. Es algo etérico, es algo sutil, al igual que cada una de sus emociones. Cuando usted siente rabia, ¿usted cómo puede decir qué es la rabia? ¿Cómo puede darle una forma a la rabia? En la parte orgánica también lo vemos manifestado en los aceites esenciales. Usted huele un aroma y usted siente su aroma, pero dígame usted cómo hace para manifestar la forma de eso. ¿Cómo usted puede explicar de manera orgánica, material, un aroma? No lo puede hacer. Tienes que expresarte para que a través de tu sentir y tus palabras puedas hacer una idea de lo que estás sintiendo, de lo que percibes de ese aroma. Entonces, la idea del yoga es que todo se mueve y todo ocurre por eso, que es sutil a la forma. Y es allí donde tenemos que prestar la atención, que va más allá del pensamiento, inclusive que va más allá de la emoción. Pero podríamos decir que es junto todo eso, ¿no? Estamos juntando qué está pasando en el pensamiento, qué está pasando en la emoción. Y de lo que eso pase es lo que hace que todo esto como materia pase. O sea que la materia misma tiene un significado como materia en algo que no es tangible. La vida misma tiene un significado como vida, como expresión en algo que no es tangible. Por eso el Veda trata de mostrar constantemente que todo está infundado en lo intangible. Gran parte de ciertas dificultades, por ejemplo, en el tema de el karmendrija, que sería el órgano de la acción en el corazón, ¿con qué ustedes lo ven vinculado? Con las manos. Con las manos yo abrazo, pero con las manos yo hago también, me expreso. Pero entonces también está vinculada está ligado con una acción que es nuestra capacidad de respirar. O sea que
gran parte de ciertas enfermedades o desarmonías a nivel cardíaco o a nivel respiratorio tienen que ver con falta o carencia de amor. Bien sea a veces no por un amor propio, porque puede haber un amor propio egoísta, pero me falta un amor colectivo y entonces no está siendo completo y por eso hay carencia. Hay mucha gente que llega a tener mucho amor por el dinero o por las cosas, pero eso es un amor que no es completo, que no da felicidad, que le va a hacer sentir vacío. Ciertas enfermedades cardiorrespiratorias tienen que ver con el aliento de vida. El aliento de vida es traducido por mi capacidad de amar y ser amado. Cuando siento que no soy amado o no soy querido, puedo tener afecciones tanto cardíacas como respiratorias, ¿cierto? Función externa, asiento del aire, el aire vital. Recuerden que inclusive se habla en la manifestación que lo primero creado es creado a partir de la respiración del creador, donde esa exhalación se crea la manifestación cósmica holográfica y donde esa inhalación se produce la entropía, el agujero de gusano, que absorbe todo y nuevamente destruye para volver a crear. Entonces la respiración está vinculado al amor y a la vida misma. Por eso lo primero que hacemos cuando aparecemos en este planeta es empezar a respirar, porque es lo que está directamente relacionado con la vida, con el aliento de vida. Por eso vivir significa respirar, y respirar también significa el vivir mismo. O sea, yo voy a vivir mi vida adecuadamente o voy a respirar adecuadamente si mi vida está plena de amor. Cuando mi vida no está plena de amor, posiblemente mi respiración no tenga una adecuada función. El sistema inmune, parte de las funciones del timo precisamente tienen que ver con el sistema endocrino, con el sistema linfático. Tenemos algo que se llaman glóbulos blancos, operan en el sistema linfático, se acumulan en centros y nodos linfáticos. Gran parte de esos nodos linfáticos redistribuyen a otras partes del cuerpo. Esa función inmunitaria, ese sistema de defensa, solo es posible a través del timo, en términos generales. Y solo es posible eso en emoción concordante al amor. O sea, a la luz de los Vedas, alguien que esté en concordancia al amor tiene un sistema inmunológico completo. Alguien que está en amor difícilmente se enferma. Puede tener un accidente, puede partirse una pierna, posiblemente, puede padecerle cosas. Pero digamos que a nivel de sistema de defensas, sus defensas orgánicas, su sistema inmunológico, su sistema linfático opera adecuadamente porque hay una contención, hay un establecido en el amor. O sea que inclusive cuando miramos enfermedades de carácter autoinmune, nos vamos a dar cuenta precisamente que tienen que ver con este aspecto. Yo les hablé del Dr. Hammer, y si miramos lo que él ha hecho, muestra claramente que enfermedades como el cáncer tienen que ver precisamente con un tema muchas veces de autocastigo. El autocastigo es como yo me siento culpable, y ese sentir culpable desencadena una información en el cuerpo que hace que una célula opte por una información y una vibración que cambie su polaridad y cambie sus características para que se vuelva una célula patógena y desencadene una descomposición a nivel orgánico que ya después se traduce a un cáncer.
Si miramos, por ejemplo, la misma fibromialgia, que tiene que ver también con ese contener, con ese abrazar la vida, pero también con esas fibras que están vinculadas a mi capacidad emocional de dar y recibir amor. Cuando no hay un vínculo familiar, cuando no hay un arraigo en la estructura de mi amor social, familiar, la fibromialgia se puede presentar en gran medida. O sea, es una enfermedad que tiene que ver estrechamente con un vínculo emocional y concretamente con la capacidad de amar y de recibir amor. Están muy silenciosos. Planeta. Es maravilloso este planeta, porque cada que hay desarmonías en la comunicación, dice, Mercurio retrógrado. El planeta es Mercurio. Es un personaje en Mercurio. A mí, por ser Acuario, me rige mucho Mercurio. Y algo que se llama Quirón, que es el sanador, vinculado también con el sistema inmune. El mantra es Yam. Yan. La localización es del timo, es en el punto bajo del esternón. Geográficamente el chakra anahata está en el centro del corazón. Es el lugar del Tantien medio chino, o sea que es un reservorio de energía grande. Por eso cuando hablamos de estoy lleno de amor, y también es como ese corazón que empieza a emanar. Recuerden que tenemos dos órganos que generan un campo propio electromagnético. Uno es el corazón y otro es el cerebro. Hay uno más pequeño que es el estómago. Al día de hoy se ha descubierto que el cerebro tiene como si tuviera un propio cerebro. Inclusive tiene como si fueran neuronas propias. O sea que serían funciones que estén ahí en relación con esos centros energéticos vinculados estrechamente con ese caudal de energía y con esa capacidad potencial que tenemos a partir de ese. Sí. Está asociado el Gyanendrija, o sea, las manos, pero las manos en más relación por lo que llamamos o sea, el tacto, no, aquí sería mal. El Karmendrija son las manos, que son los órganos de la acción. Y el Gyanendrija sería el tacto. O sea, que ustedes vieron el video de la importancia de las caricias. Vale. Entonces, ven cómo las caricias, que muchas veces las damos con nuestras manos, con nuestro tacto, con nuestras manos, estamos involucrándonos directamente a través de el amor. O sea, que las caricias son una forma de manifestar un vínculo afectivo, ¿cierto? De cómo yo estoy dando una información de afecto hacia afuera, hacia el mundo, hacia mis seres queridos, hacia todo lo que recibo.
Digamos que cuando ya lleguemos a este punto del cuarto chakra, o sea, ya superar el tercer chakra, ya estamos en proceso directa de evolución, porque aquí la energía no tiene, es como un sello en el que cuando ponemos un pare, entonces aquí la energía puede bajar y subir de los primeros, segundo y tercer chakra, pero apenas pase el tercero, solamente hay una dirección y es de ascensión. Por eso mencionaba que el tercero, el primero y el segundo iban en dirección hacia abajo y a partir del tercero tiene una energía que va en ascensión con un anterior y un posterior. O sea que llegar al cuarto sería ya de alguna manera haber iniciado el camino y un camino que no tiene retroceso. A eso es lo que le llamamos el camino del desarrollo o el despertar de la conciencia, cuando lleguemos aquí. Establecerse en amor significa establecerse en conciencia. Ya lo que viene de ahí para arriba es, ya hemos logrado, digamos, de alguna manera culminado nuestra individualidad como algo. Lo característico del amor incondicional y el amor de desapego es que es directamente opuesto a la idea del ego. O sea que de alguna manera, cuando nosotros estamos dándonos cuenta en una relación clara de lo que ha sido nuestra educación, nuestra vida, nuestra información hasta ahora, reconocemos que hay una personalidad, que hay una estructura creada con buenos y malos aspectos, pero que eso hace mi estructura. Yo entiendo que esa estructura debe cambiar. Y la forma única en que es posible cambiar es a través del amor. No es solo a través de una acción de discernimiento o de lógica. Es simplemente una conexión de vinculación a través del amor. Por eso, si hace lo que producimos o lo que a veces decimos magia. La magia se produce y ahí es donde se sale de las dimensiones espaciales que tenemos en relación con la manifestación de la forma. Cuando nos ubicamos en entendimiento y en comprensión con el amor, supera las dimensiones del tiempo y el espacio. Por eso dicen que una persona, cuando cambia, y ese cambio puede llegar en un momento de epifanía, en este momento que me di cuenta de muchas cosas, que a veces ocurre, por ejemplo, cuando le ocurren accidentes a personas o cuando casi se mueren y encuentran ahí mismo como un entendimiento, inmediatamente todo esto que hay de para atrás se transforma. O sea, no requiere la continuidad de tiempo y espacio en que la materia se va manifestando por vibración desde el pensamiento y desde la emoción, sino que esto es como un barrido que rompe todos los esquemas y saca todo esto y lo destruye y lo vuelve otra cosa diferente, venciendo el tiempo y el espacio. Eso es lo que hace posible, según los místicos, que una persona pueda lograr su emancipación. El Bhagavad Gita dice que no basta con todo el conocimiento que está consignado y en la comprensión, en la sabiduría del entendimiento. Dice que solo con que entendamos una sola frase, como es esta, ya toda la comprensión se alcanza, toda la dimensión de la potencialidad del ser se logra, toda la capacidad de emancipación y de iluminación se logra cuando nos establecemos en esto. Y es lo que vemos reflejado en algunos personajes. Por ejemplo, como el doctor Víctor Frank,
que aún viviendo un momento de dificultad como vivir el holocausto, logró establecerse en esto y logró salir adelante de esa dificultad y enseñarle al mundo que sí se puede, con resiliencia. Bueno, él y otros más, hay muchos casos. ¿Qué más podemos decir? ¿Se me olvida algo? Muy bien, muy bien, muy bien. Se nota que está Lore, atenta, Lero. Loira. 349 es la frecuencia en hertz y el periodo de máxima acción sería entre los 21 y son los 28. Miren que esta es la época anterior a la que llamamos la época de Jesús, que es donde se supone que nos volvemos totalmente adultos. O sea, nosotros empezamos aquí a construir. Si en coherencia, sería que aquí estaríamos conectando con esto y estaríamos rompiendo estos esquemas, si estuviéramos en adecuado evolución de nuestra manifestación en este plano material. Aquí hablamos de 12 pétalos. En numerología, cuando hablemos de numerología, recuerden que todo se reduce a un solo dígito. Entonces, cuando, por ejemplo, uno ve los arcanos, si usted mira el 3, el arcano 3 va a tener una relación con el 12. Porque 2 más 1, 3. O sea que el 3, el 12, es una manifestación avanzada del 3. ¿Vale? O sea que son 12 pétalos, esos 12 pétalos irradian a través de esos 12 canales información a 12 puntos específicos de la funcionalidad de nuestro cuerpo. La nota, creo que la nota va en Fa. Sí, Fa. Bien, ¿qué tenemos aquí? Si hay baja autoestima, baja estima en sentido horario, perdón, espere que estoy leyendo. Ya. Está hablando desde la posición. Ya dijimos que es en la parte anterior, a nivel del chakra corazón, y la parte posterior, 3 tramos después de la intersección de los omóplatos, donde terminan. Tercer vértebra cervical sería, no, mentiras, estamos en el omóplato. Estoy pensando ya en el quinto chakra. Bueno, el elemento, ustedes no me acuerdan de todo, ¿sí? El elemento del cuarto chakra es el aire. Pero dijimos que el aire está vinculado con el amor. O sea que si me falta el aire es porque también me falta el amor. ¿Cierto? Eso escuchamos. Y miren cuál era la cualidad del aire cuando vimos los elementos de la energía material. ¿Cuál era la cualidad, el atributo del aire? Movimiento, ¿cierto? O sea que de alguna manera, también cuando hablamos del fluir y del movimiento, nos estamos diciendo que el amor en el detalle, en la acción y en el movimiento es que es posible. Recuerden que voy haciendo sumatoria, ¿cierto? De los chakras anteriores para entender la información del cuarto chakra. Por eso ya he pasado por la transformación de una información de creación, de emoción y de fecundación y de una idea clara de arraigo y de supervivencia.
Yo creo que vamos a dejar aquí. Y queda pendiente quinto, sexto y séptimo chakra para la próxima clase, que sería el sábado. Bien. Recuerden que vamos en el segundo video de mundos internos, mundos externos, que titula La espiral. Ahí vamos a ver muchos aspectos, por ejemplo, de la geometría, de las formas. ¿Qué significa el cuarto? Pues el primer chakra son 4 lados, 4 puntos cardinales que forman el cuadrado. El cuadrado es la mejor representación de la morada. O sea, la familia está representada por el cuadrado. El hogar está representado por el cuadrado. Y la estructura de toda la materia está representada por el cuadrado. ¿Usted no se vio la historia del vendedor de las sandías? Ahí también hablan del cuadrado. Todas las formas geométricas, eso lo vamos a ver en el módulo de mandaloterapia, vamos a ver geometría sagrada, entonces ahí vamos a ver los sólidos platónicos, porque es otra forma de ver la manifestación de la divinidad en todo. Así como la vemos expresada en la numerología, en los colores, en la forma, también en los sólidos platónicos o en la geometría está manifestado la idea de la... Entonces cada símbolo representa una energía de la manifestación cósmica. Y a eso, cuando juntamos esas energías, es lo que se conoce como máquina, yantra. ¿Qué es una máquina? Máquina es un sistema, ¿cierto? Donde hay diferentes piezas y esas diferentes piezas juntas hacen que ese televisor funcione, tenga una funcionalidad. Asimismo, el sistema de yantras hacen que cada uno de estos símbolos tenga un significado para que esta composición tenga una importancia, un hacer, una manifestación de algo que quiero lograr. Esto en la antigüedad está vinculado a través de una historia de unos demonios. En la cultura védica, los demonios son seres conscientes que vienen a manifestar una oscuridad en colectivo. Es un poco como baboso en los cazafantasmas. Es un ectoplasma que es la juntanza de muchas energías y que van a manifestarse como en una personalidad. Entonces, cuando hablamos de diablo, inclusive, el diablo en realidad es un arquetipo de una oscuridad como humanidad que podemos tener y que se junta como una personificación.